Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para hacer la sesión de Azure Identity and Security de este Global Azure Virtual 2020. Me acompañan Roberto Tejero y Paco Sepúlveda. No creo que necesiten demasiada presentación porque seguramente los conozcáis, pero ahora en un momento les voy a dar paso a que se presenten ellos, aunque como os digo, de sobra que los conocéis seguramente porque han estado trabajando mucho en todos estos fregados de la seguridad en Azure, de todas las funcionalidades nuevas que nos aporta la plataforma y demás. Antes de nada, Roberto, Paco, ¿os presentáis, por favor? ¿Empiezas? Pues bien, sí, empiezo. Mira, soy Roberto Empieza el que Tejero. pregunta. Soy Roberto Tejero, pues trabajo como Solution Sales Specialist en Insight y soy MVP en Cloud and Data Center Management. Y bueno, pues me habéis visto en algún que otro fregado de estos del Azure Bootcamp o ahora el Global Azure o en algunos meetups que organizamos desde nuestra comunidad de Azure Brains. Y aquí estamos para charlar un poquillo con unos amigos. ¿Qué tal? Yo soy Paco Sepúlveda, trabajo como formador y como consultor y bueno, también soy responsable de redes y seguridad en una empresa de telemedicina. Estoy colaborando en la comunidad Azure Brains y los últimos meetups en el Global AI, pues estuve junto con Roberto haciendo una presentación. Vamos a intentar que la de hoy pues, sea chula y que pueda ser interesante para la gente. Ok, fantástico. Pues vamos a seguir. Aquí tenéis los datos de Roberto y de Paco por si luego queréis comentarles algo, alguna duda que os pase por la mente después de ver esta charla. Yo daría inicio a esta charla un poco con una reflexión conjunta de la situación actual que vivimos y cómo eso pues, pone a prueba nuestras tecnologías, tanto pasadas como actuales. La verdad es que es una situación bastante atípica y al final lo que nos obliga es un poco a replantear muchas de las cosas que dábamos por sentadas. Es cierto que esta tecnología que necesitamos para teletrabajar y afrontar la situación actual, pues mucha de ella ya tiene muchos años, ya no es nada extremadamente nuevo, que digamos. Pero bueno, estaba ahí y creo que no se la estaba usando tanto como deberíamos, o por lo menos no la estábamos estresando tanto. Dicho esto, yo os quiero lanzar la pregunta y os quiero empezar esta sesión lanzando este reto de qué tecnologías veis vosotros que ante esta situación nos puedan ayudar, tanto a nivel pues, de gestión de identidades, de monitorización, de seguridad, etcétera, o sea, todos esos temas de los que vamos a hablar hoy. Roberto, ¿empiezas tú? Venga, empiezo yo, sí. Bueno, pues en principio, como comentas, Paulo, esta situación en la que vivimos, en la que estamos, bueno, pues nos hace cambiar un poco el paradigma habitual o el concepto de teletrabajo, ¿no? Antes el teletrabajo solo podían hacer unos 6 usuarios y ahora es barra libre de teletrabajo, todo el mundo tiene teletrabajo. Entonces, en esta situación, pues nos encontramos en que las tradicionales herramientas de teletrabajo, como era el despliegue y la utilización de VPNs o los escritorios virtuales, los famosos VDIs, bueno, pues ahora se tienen que llevar a la máxima potencia, ¿no? Yo entiendo que soluciones como muy novedosas como Windows Virtual Desktop, que Microsoft sacó en septiembre-octubre, lo puso en General Availability, bueno, pues encaja al 100% y bueno, pues podemos disfrutar y sobre todo podemos desplegar escritorios virtuales en cuestión de horas y tener una plataforma, no solo escritorios virtuales, escritorios, aplicaciones, ¿no? Y tener una plataforma, como tú comentabas, ¿no? Sobre todo segura, un entorno seguro, un entorno ágil, para que pues todo el mundo tenga su escritorio y pueda empezar a trabajar y sentirse como si estuviese en la oficina, ¿no? Esta solución me parece espectacular, ¿no?
Sí, básicamente, o sea, lo que comentas es a nivel de tanto conectividad de red como del puesto de trabajo del usuario, Ujú. las capacidades que tenemos ahora de escalado, digamos, son las que nos proporciona la nube, cosa que antes no disponíamos de eso. Es decir, lo que tú comentabas, antes yo quería tener unos escritorios virtuales para dárselos a mis usuarios y tendría que montarme pues una serie de elementos y tal para soportar todo eso. Ahora mismo pues estamos en una época en que eso lo podemos hacer en muy poquito tiempo comparado con lo que antes nos costaba y con una escalabilidad de casi infinita, digámoslo así, por usar un término de nube prácticamente. Pues muy bien, hemos hablado de redes. Yo hay Ujú. una cosa que me preocupa de las redes, sinceramente. No sé si lo percibís también. Pero, a ver, cuando pensamos en conectividad fuera de la oficina, los entornos de la empresa y demás, en VPNs, yo creo que uno de los mayores problemas que podemos tener ante la situación actual es precisamente la escalabilidad. O sea, es decir, todo está fenomenal cuando yo tengo una solución desarrollada para que se conecten pues 500, 800, 900 usuarios, pero cuando de repente, por ejemplo, una gran empresa pues tiene a toda su plantilla teletrabajando y de repente se te tienen que conectar 10.000, pues la cosa cambia un poco. Entonces ahí es donde la tecnología nos debería echar una manita. Pues sí, Cierto. la verdad. Sí, sí, la verdad que sí, vamos. Es lo que comentabais antes. Ahora mismo las capacidades que tiene la nube en cuanto a la escalabilidad, pues sí, prácticamente son infinitas. Ahora estamos notando que en estas semanas, pues evidentemente hay algunos problemillas de saturación, es normal, eso es así, pero es impensable, hacía unos años era impensable el poder hacer un despliegue, pues como dice Roberto, de Windows Virtual Desktop o de cientos o miles de VPNs. Ujú. Siguen algunas empresas sin utilizar algunas de esas tecnologías. ¿Vale? Hace muy poquito salió una noticia en la que se había multiplicado por 3 el número de máquinas de Windows con RDP abierto conectado al público. Madre mía. Sí, Ya así que está. eso no debería ser una práctica de teletrabajo. Eso no es teletrabajo, eso es una locura. Y más, como decía, teniendo en cuenta la cantidad de opciones que tenemos ahora mismo, luego hablaremos, porque cuando nos llevamos el teletrabajo a una dimensión como esa, por supuesto hay que tener en cuenta el rendimiento, la escalabilidad, la facilidad de despliegue y la seguridad. Si hay más Claro. gente, si hay mucha más gente trabajando desde casa, hay muchísimos más posibles vectores de ataque. Ujú. Bueno, pues las herramientas que tenemos también permiten proteger todo eso y lo permiten protegerlo con cierta facilidad. Exacto. Otra cosa, ahora que comentas eso, Paco, me hizo Ujú. acordar que lógicamente si vamos a este modelo donde tenemos todo el mundo teletrabajando, pues probablemente el método de autenticación estándar que tenemos en la empresa se nos quede corto. O sea, el Claro. típico usuario y contraseña, a lo mejor desde casa, pues lo Ujú. suyo sería usar eh, ciertas cosas que controlen un poco más el acceso y que, bueno, que nos validen de una forma más fuerte, digámoslo así. Más segura, obviamente. Vamos, el otro día veía en LinkedIn el CEO de una compañía tecnológica disculpándose con sus contactos en LinkedIn porque le había llegado mensajes haciéndose pasar por él y cuando echó un vistazo en LinkedIn había visto que tenía abierta una sesión desde Nigeria. O sea, Bien, vamos, bien. vamos a intentar utilizar la tecnología que hay. El problema no es que no haya tecnología, el problema es que no la usamos. No la estamos usando bien, exactamente. Claro. Vale, entonces en este caso, bueno, creo que estamos todos de acuerdo que el componente ese que es la base de todo también nos puede ayudar mucho y ser nuestro gran amigo, el famoso Azure AD. O sea, AD ha sido la base de todo hasta ahora en nuestras vidas y Azure AD al final también pues presenta ciertas características de seguridad que yo creo que en estos escenarios a lo mejor podrían encajar muy bien.
Efectivamente, en este caso, además, yo, al hilo de lo que comentabas tanto tú como Paco, Azure AD proporciona múltiples soluciones de seguridad, múltiples características que nos solucionan y nos facilitan la vida a nivel de seguridad, ¿no? Tenemos desde el acceso condicional, en el cual pues, podemos definir que cualquier usuario que acceda desde Nigeria, por ejemplo, no pueda acceder o te pida un factor doble de autenticación, ¿no? O te pida un código PIN o te pida en tu app, en tu Authenticator que valides, bueno, pues ya tienes solucionado bueno, yo iba a decir con un simple paso de configuración, pues toda esta problemática de seguridad. Y no solo, por ejemplo, hemos hablado de acceso condicional, pues tienes también el Privilege Identity Management, ¿no? Bueno, pues eso, que puedes garantizar o dar permisos, elevar permisos a una serie de usuarios que van a realizar unas tareas administrativas, por ejemplo, en un momento determinado. Oye, mira, el administrador de nuestro servicio de correo pues va a necesitar gestionar determinados parámetros en la plataforma. Bueno, pues este trabajo lo va a realizar de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Bueno, pues nada, mediante un flujo de trabajo, pues te llega a prueba quien tiene que aprobar y de 4 a 6 de la tarde ese usuario pues ya tiene esos privilegios que antes no tenía, ¿no? Pues mira, otra solución de seguridad fantástica, ¿no? ¿Qué otras cosas? Dejar de ser administradores todos los minutos del día al final. Claro, efectivamente. Claro. Eso no tiene mucho sentido. No, claro, es que es una forma de forzar a la gente a que utilice esos privilegios solamente cuando los necesita. O Claro. no forzarle a usarlos, sino no dárselos solamente cuando los necesita. Exactamente. Claro, porque si le das la opción de que en cualquier momento sean administradores, van a ser administradores siempre. Con el Privilege Identity Management así te ahorras ese factor humano, que siempre es el más débil, y más herramientas. Just in Time te permite acceder a máquinas solamente en determinados instantes, o tener máquinas que no necesariamente tengan que tener una dirección IP pública para ser gestionadas, pero de vez en cuando hay que hacer algún tipo de administración. Tenemos Azure Bastion. Azure Bastion te permite administrar máquinas de una forma completamente segura, sin que esas máquinas tengan que tener una dirección IP pública. Eso va a reducir muchísimo la superficie de ataque de esas máquinas. Claro, efectivamente. Pues muy bien. Y bueno, además de los factores que hemos hablado, que pueden tener cierta influencia, digamos, en este nuevo escenario que estamos, digamos, obligados a vivir, por decir de alguna forma, ¿veis algunas tecnologías más que nos pueden ayudar? Además de Azure AD, de las características de red que nos pueden, digamos, hacer la vida más fácil, y de la parte de Windows Virtual Desktop, que la verdad es que es una maravilla en Azure. ¿Ves algo más ahí que nos pueda facilitar esa vida y la vida sobre todo de los que tienen que gestionar esos accesos, que eso es muy importante? Claro, es que hablamos tanto de desplegar de soluciones de teletrabajo, de que sea de una manera rápida, que sea, bueno, pues todas estas facilidades que nos da la nube, ¿no? Que sea escalable y que sea seguro, ¿no? Y entonces, una de las niñas bonitas de Azure últimamente es Azure Sentinel, ¿no? Que es la solución SIEM que tiene, bueno, que lleva también desde finales del año pasado funcionando y muy bien, ¿no? Entonces, en principio, pues tal vez lo que estaría bien es explicar un poco, pues, qué es un SIEM, ¿no? Y qué es un SOAR, ¿no? Porque Azure Sentinel no solo es un recolector de logs de seguridad de la empresa, ¿no? Que es el clásico SIEM que conoce todo el mundo, en el cual pues conectas todos los servicios de seguridad de tu empresa y todos van reportando todos sus logs, sus registros, pues para tenerlo centralizado y poder correlar, ¿no? E ir viendo
oye, este usuario por dónde viene, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, bueno, pues tenerlos todo de una manera centralizada y analizarlos, ¿no? Sino que también tiene la funcionalidad de SOAR, que es Security Orchestration, Automation and Response, que realmente es una plataforma de operaciones que nos permite analizar, aplicar inteligencia artificial, machine learning y poder automatizar. En base a una serie de acciones puedes empezar a automatizar acciones a posteriori, ¿no? Entonces, esta posibilidad pues la tenemos desde Azure Sentinel, desde el momento uno casi, ¿no? Azure Sentinel nos permite, al igual que hemos hablado antes de Windows Virtual Desktop, pues desplegar una solución de seguridad en horas y empezar a alimentarlo para que bueno, pues tengamos totalmente controlado y protegido nuestro entorno de seguridad, ¿no? de la empresa, ¿no? Sí, es que Sentinel es tan simple como hacer la creación de un workspace de Log Analytics y en vez de que nosotros tengamos que analizar utilizando KQL cada uno de los eventos y ponernos a buscar, hace esa tarea, la hace por nosotros. Se encarga de buscar determinados tipos de eventos. De hecho, hace una correlación de eventos, como comentaba Roberto, pero no solamente eso, sino que tiene funciones de investigación que nos permite, a partir de un simple evento, ir tirando el hilo. Por ejemplo, no sé, un compromiso en una máquina, un proceso que se está ejecutando de forma no autorizada. Saber, a partir de esa máquina, de ese proceso, cuándo fue cuando se produjo, desde dónde entraron, con qué usuario, si ese usuario ha podido comprometer a otras máquinas, si en esas máquinas ha ejecutado otros procesos. O sea, toda esa tarea, que es muy complicada para un analista de seguridad, prácticamente me la da hecha. Es por decirlo así, es la herramienta central de seguridad que podemos utilizar ahora mismo en Azure y prácticamente todo se conecta con ella. Azure AD, ATP, máquinas virtuales, cualquier cosa que nosotros podamos enviar a un workspace de Log Analytics, lo podemos analizar con el SIEM, podemos analizar con Sentinel y además no solamente me va a mostrar pues, esa correlación de eventos y me va a ayudar a saber qué es lo que ha pasado y sobre todo, algo muy importante, me va a quitar de en medio un montón de falsos positivos, que eso para un SOC, para un analista de seguridad, pues es quitarle el 80-90% del trabajo, sino que además me permite automatizar tareas y que sea proactivo. Si ocurre algo determinado, incluso algo que no ha ocurrido antes, algo que no estaba previsto, que pueda actuar en consecuencia. Una pregunta, porque Paco, he visto que has tocado ahí dos puntitos que me interesan mucho. Que entonces, uno de ellos es que comentabas que la herramienta está, digamos, basada en un workspace de Log Analytics. Este workspace de Log Analytics es algo que nosotros tenemos que generar de nuevas cuando, digamos, desplegamos Sentinel, empezamos a usar Sentinel. O si yo ya venía usando Log Analytics de antes, porque bueno, estaba recolectando ciertas cosas de mi entorno y demás, es algo que yo pueda, digamos, hacer que Sentinel trabaje sobre este workspace de Log Analytics que ya tenía de antes. Sin problema. Cuando desplegamos el Sentinel, puede ser sobre un workspace existente o sobre uno nuevo. Así que podemos aprovechar todo lo que hemos hecho hasta ahora, toda la información que tenemos, todo lo que hemos recopilado, para que sobre esa información Sentinel aprenda y actúe en consecuencia. Hay algunas acciones que a Sentinel pues, le lleva un mes, a otras una semana el analizar un patrón para luego determinar si eso es un comportamiento anómalo. Si esa información ya la tenemos en el workspace, Sentinel va a aprender muy rápido. Ok, entonces digamos que de lo que habíamos presentado aquí, de qué es un SIEM y qué es un SOAR, ¿estáis de acuerdo que podemos decir que Sentinel es ambos? Sí, efectivamente. En este caso tienes el producto completo, ¿no? No te quedas solo en un SIEM. Nada más, otra de las funcionalidades que a mí también me encanta, ¿no? Y sobre todo cualquier tipo de soluciones que son en nube,
es que es su escalabilidad, ¿no? No solo escalabilidad, sino también el despliegue que haces. Yo me acuerdo hace años que tardábamos en desplegar un servicio similar, un CM en on-prem, obviamente, pues que si comprabas el hardware, si te venían, te lo montaban, te lo validaban, te lo levantaban, lo conectaban, pasaba una semana, 2 semanas, que si ya instalabas el software, empezabas a conectar todos los orígenes de datos. No, oye, que hay que actualizar del firmware de no sé qué, que no, oye, ¿qué tal? Pues venga, pasaban 2 meses y todavía no tenías el servicio ni te habías conectado casi a la consola con Azure Sentinel, o corregirme si me equivoco, de verdad, y a lo mejor me quedo corto en tiempo, ¿no? Y Pero llegas... tenías que recibir una formación, no era fácil. Y además, Sentinel, aparte de todas esas características, es una herramienta que sigue evolucionando. Detrás está Mystic, todo el grupo de seguridad de Microsoft, y están constantemente sacando nuevas consultas, nuevos dashboards, nuevas analíticas. De forma que si ellos detectan algún tipo de nueva amenaza en cualquier punto, porque Microsoft tiene millones de sensores repartidos por todo el mundo, si detectan cualquier amenaza, pues a los pocos minutos mi sistema ya conoce esa amenaza y la puede detectar. Claro, obviamente. Además es que eso no solo desplegas la solución en minutos, en cuestión de minutos, sino que tienes detrás todo un equipo que se basa en... Yo creo que escuchaba hace poco que era la segunda empresa, ¿no? O el segundo organismo más grande del mundo que se ve atacado, ¿no? Porque el primero debe ser, me parece que el gobierno de los Estados Unidos, pues el segundo es Microsoft. Y Microsoft, con todos los servicios que tiene en la nube, y pues está siendo atacado constantemente. Todo eso proporciona, alimenta una base de datos, ¿no? Pues de amenazas, de cómo defenderse, ¿no? Pues toda esa inteligencia, pues la pone a tu disposición Microsoft en este servicio, y para que tú puedas pues, utilizarla en tu beneficio, en el beneficio de tu empresa, ¿no? Pues la verdad es que es espectacular, y también eso, que está en continuo aprendizaje, ¿no? Y como todo el mundo que maneja Azure con relativa frecuencia sabe que la actualización de todos los servicios es constante, es continua, ¿no? Entonces, las últimas novedades las vas a tener a tu disposición en breve, ¿no? Sí, es un poco, perdona, Aurora, es un poco como, por lo que me comentáis, como la iniciativa que lanzó Microsoft hace años para el tema de identificar y clasificar los correos, el malware y demás, pues usaba como base la cosa más gigante que tenían a mano, que es pues todo el servicio de Hotmail, Outlook.com y demás, porque al final, es decir, cuantas más muestras tú tengas de cosas, mejor puedes aprender y detectar un patrón. Digamos que esto sería un sistema llevado al extremo, es decir, el otro se basa pues en analizar millones y millones de correos que entran. O sea, Sentinel se basa en analizar millones y millones y billones y trillones de transacciones de millones de sensores, no solamente el correo. O sea, que al final es llevar esto a una escala galáctica, o sea, por decir de alguna forma. Exacto. Sí, no lo hemos comentado, pero es Machine Learning. Detrás de esto es Machine Learning. Y para que un sistema de Machine Learning funcione necesita datos. Pues yo creo que hay pocos sistemas que ingieran mayor cantidad de datos que este, que pueda aprender a esa velocidad, que tenga tal cantidad de sensores repartidos por todo el mundo, recibiendo todo tipo de información. Pues, es brutal. Entonces, ocurre un incidente en Singapur, pues a los pocos minutos el sistema ya ha aprendido a reconocer ese incidente, y todas nuestras máquinas y todos nuestros servidores y nuestros servicios van a estar protegidos frente a esa nueva amenaza, ¿no? A ese patrón de ataque que se está recibiendo. Genial. Una pregunta. También, o sea, volviendo también al tema que se me ha ocurrido ahora con el tema del workspace de Log Analytics. Una de las cosas que, digamos, daba sentido a los entornos de Log Analytics, de tal forma que nosotros
o sea, no por la parte de Machine Learning que comentáis y de poder detectar un patrón de ataque y demás, porque eso en la vida anterior no existía, pero una de las cosas que le daba sentido era precisamente el poder tener los datos de lo que hemos detectado almacenados durante un X tiempo para que a nosotros humanos pues esos datos tengan algún sentido. Entonces, una de las cosas de Log Analytics pues que hacíamos lo primero casi era extender la retención de datos que venía por defecto, más que nada para disponer de información histórica del entorno y hacer pues sacar alguna lógica de todo esto durante un periodo de tiempo, porque realmente si la ventana es muy corta, los datos se nos van y cuando queremos ir a verlos, pues ya no están ahí. Como habéis comentado que en la base de Sentinel hay un workspace de Log Analytics, a nivel de Eso es. tiempos de retención de datos y demás, ¿se mantiene? ¿Hay cambios? ¿Hay más, menos? ¿Qué es lo que se cambia aquí cuando vamos hacia Sentinel, digámoslo así? Vale, en este caso, efectivamente, por un lado tienes el motor de Azure Sentinel y Sentinel necesita esa información, esos datos, ¿no? Esos datos, el repositorio oficial, por decirlo así, en Azure es Log Analytics. Entonces, los que utilizamos Log Analytics sabemos que tenemos una serie de planes y tienes una retención, ¿no? Entonces, déjame que compartas ¿no? Un momentito Sí, sí, sí. y lo vamos viendo por el camino. Vale. Como estábamos hablando, tenemos un periodo de retención por defecto que es free, por decirlo de una manera, ¿no? Aplicas una retención de 30 días, tienes hasta 30 días. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver una serie de Log Analytics de Workspaces. Entonces, por defecto podemos tener 30 días gratuitos. Entonces, esto, bueno, pues si estamos entrenando, si estamos validando la solución, bueno, pues nos pueden venir fenomenal pues para no llegar a un coste, ¿no? Pero la solución nos deja hasta un total de 720 días, quiero recordar, ¿no? Exacto. Como puedes ver, la solución te deja hasta que puedas Son 2 retener años. todos tus datos. Vamos, lo de todos los días, si te digo la verdad, ¿no? Son 2 añitos de información. O Con sea, 2 añitos de información, pues yo creo que podemos incluso tener cierto grado de veracidad, ¿no? En los datos, ¿no? Entonces, esto es tan sencillo como seleccionar aquí, darle al OK y ya tendremos esa retención seleccionada, ¿no? Entonces, pues da juego, ¿no? Como comentábamos, en soluciones antes on-prem, pues igual dependías del almacenamiento. Aquí el almacenamiento, por decirlo de una manera, es ilimitado. Eres tú el que propone esos días, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo puedes solucionar en aumentando ese periodo de retención, pues, sin ningún problema. Una pregunta, que si yo quiero montar Sentinel, o sea, ¿qué requisitos tiene Sentinel? O sea, ¿qué es lo que tengo que tener de ambos lados? Es decir, del lado de Azure, ¿qué necesito? Y ¿qué necesito del otro lado, digamos, el que me está proveyendo información a Sentinel? Vale, pues en principio lo que necesitamos principalmente es una suscripción de Azure, obviamente. Es algo tan sencillo como que no necesitamos nada más que tener una suscripción de Azure o, lógico, un área de trabajo de Log Analytics y una serie de permisos, como suele ser habitual, ¿no? Necesitamos tener permisos de acceso a todas las soluciones que queremos conectar. Por ejemplo, si queremos conectar Office 365 o M365, como se va a llamar ahora, pues necesitaremos tener esos privilegios. Nada más. Con esos requisitos, comparados a lo que os he comentado antes de la solución on-prem de hace años, pues ya podemos desplegarlo. O sea, que es algo... Pues súper sencillo, vamos. Así, lo puedes despegar así, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados. Hay conectores prácticamente para cualquier cosa. Máquinas de Windows, de Linux, en la nube, en on-premise. O sea, se puede conectar, en principio, lo que sea. Es que no hay limitaciones, no hay a la hora de conectar sensores, a la hora de tener conectores. Y
ahí lo está mostrando Roberto, es que van a aparecer conectores constantemente. Así que si ahora mismo hay algún servicio concreto que no pudiese conectarse, es una simple cuestión de tiempo. Dentro de poco, Microsoft ya nos dará un conector para esa solución y vemos que incluso hay conectores para soluciones de tercero, Cisco, Forti, F5, o sea, prácticamente cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa que capture información de seguridad al final puede acabar aquí. Claro. Además es que estos conectores se conectan, por decirlo así, vía tres modelos, ¿no? Uno de ellos que son directamente, como pueden ser los servicios propios de Microsoft, que tienen, que es como tienen un bypass o tienen un casi te diría como si hicieses un clic, un next, el famoso. Otros en los cuales tienes que desplegar una máquina virtual, Linux, por ejemplo, o ya sea on-prem o sea en tu suscripción de Azure, y lo que haces realmente es desplegas un servicio de syslog que lo que hace es recibir los logs de todos tus servicios de seguridad para luego transformarlos, tratarlos y enviárselos al Log Analytics. Como y si por fuera último, una pasarela, ¿no? O sea, exacto. fundamentalmente tú recoges en ese punto y ese punto luego envía a Sentinel. Claro, y luego tienes soluciones de terceros que lo que haces es que directamente te conectas contra el servicio web, ¿no? Y te saltas todo y directamente te conectas contra la API y venga a recibir información, ¿no? Y venga a recibir los logs, ¿no? Esa segunda opción que comentabas me hace recordar una cosa de hace años, que bueno, no tiene nada que ver, pero el concepto es parecido, que era este servicio digamos, recolección y agregación de logs que tenía System Center, cuando no hablábamos de nube ni nada de estas cosas. O sea, digamos que la función que tenía también era esa, actuar ahí como intermediario, se encargaba de recoger de una serie de máquinas la información y luego pues agregarla y enviarla toda agregada. Claro, en este caso era, por ejemplo, en el SCOM, me parece también, ¿no? Que utilizas un proxy server para esas máquinas que no tenían acceso a la red y entonces se hacía como de pasarela, como tú bien dices. Es que veo un montón de cosas aquí que no requieren toda esa complejidad de despliegue a la que estábamos acostumbrados. O sea, veo muchas cosas y muy disponibles, o sea que es muy rápido, muy ágil de montar todo esto. Es muy sencillo, como insistimos en ello, pero es que es verdad, es que escalable, despliegue en nada, conectas enseguida y empiezas a recibir información y puedes, en base a lo poco que estás recibiendo, puedes empezar a crear una serie de reglas. Por defecto también incluso la propia solución y el equipo de Microsoft, como comentaba antes Paco también, te dan una serie de reglas predefinidas, ¿no? Que son hay 4 tipos de reglas, ¿no? Unas que son Microsoft Security. Algunas de ellas están en preview, como podéis ver, pero este tipo de reglas pues las ha diseñado el equipo de seguridad de Microsoft, ¿no? Hay otros tipos de reglas que son Schedule, que bueno, pues estas se basan más bien en KQL, en Custom Query Language, en el cual pues ejecutas una serie de queries sobre los datos y te van intentando correlar o te van intentando detectar comportamientos, ¿no? Y luego tienes otro tipo de reglas que son las tipo fusión y otra quiero recordar que era de Machine Learning, que viene por aquí abajo, a ver si la encuentro y la veo, en la cual pues... Sí, bueno, estos van apareciendo, bueno, por cientos, ¿no? Pues este tipo de otras reglas son reglas en las cuales Microsoft pone un algoritmo de Machine Learning de detección, lo que comentábamos, y lo que hace ella es trabajar y tratar de detectar comportamientos, ¿no? Pero estas sí que son cajas negras para nosotros y que tú si quieres la aplicas o si quieres no la aplicas. Entonces, obviamente, se basan en toda esta experiencia que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, pues nada, es tan sencillo como llegar a una regla, accedes a ella o la puedes crear tú directamente desde aquí o desde cualquier otro lado o reutilizar. Esta quiero, por ejemplo, cualquier tipo de regla. Por cierto,
no solo eso, sino que puedes darla una severidad, ¿no? Quiero alta, media, baja, o puedo todas estas detecciones, estas reglas, una vez que se haga una detección, las puedes ir asignando a tus usuarios de tu SOC, de tu equipo de seguridad, ¿no? Pues para que ellos, oye, se ha detectado esta alerta, encárgate de chequear de dónde viene, qué es lo que ha ocurrido, tal. Entonces, pues todo esto te lo hace la propia herramienta, el propio servicio de Azure Sentinel, ¿no? Perfecto, porque esa era una de las cosas que te iba a preguntar también, de quién iba a tener acceso a estos datos y cómo, o sea, cómo los íbamos a, digamos, repartir entre roles, es granular, no lo es, o sea, un poco bueno, saber pues, quién consume esto. Si quieres, Paco, contestar tú o sigo yo. Sí, dale. Vale, pues en este caso ya hemos hablado del Privileged Identity Manager, ¿no? Aquí aplica perfectamente el poder utilizar este servicio, ¿no? Oye, que un consultor de seguridad se conecte durante una X horas determinadas y chequee y haga su trabajo, pues podemos utilizar el PIM, pero también en este caso, pues tenemos la posibilidad de gestionar el acceso, ¿no? Tenemos un par de distintos modos de gestión de acceso, ¿no? Desde lo podemos gestionar directamente desde el Log Analytics y entonces es tan sencillo como que utilizar RBAC, que ya lo conocemos todos, ¿no? El acceso a estos datos basados en roles o utilizar pues un servicio más basado en el workspace de Log Analytics, ¿no? Entonces es tan sencillo como hacer un clic y delegar en uno o en otro en la seguridad, ¿no? Además, bueno, lo que hemos comentado del Privileged Identity Manager y bueno, pues Azure AD, que siempre está por detrás. Sí, al final es la base. Efectivamente, ya lo hemos comentado. Yo creo que es el inicio de toda la conversación casi, ¿no? Y una pregunta, porque claro, yo veo todo esto y todo juntito y todo tan bonito y que además te detecta las situaciones y pues te ayuda a gestionar las alertas de seguridad y demás. Y me viene a cabeza pues un componente que todos conocemos y a ver dónde queda. O sea, Azure Security Center, con todo esto, ¿dónde queda? Bueno, buena pregunta. Bueno, pues en este caso, yo te diría, a mí sí me ha pasado, no sé a ti, Paco, pero a mí sí me ha pasado que ha habido clientes los cuales me han dicho, oye, si ya tengo el Azure Sentinel, ¿para qué quiero el Security Center? Exacto, sí. Esa es mi pregunta. Y digo, no nos equivoquemos. Por un lado está el Security Center, que es donde es tu centro de seguridad de la nube, no solo de la nube, ¿no? Sino que puedes tener, pueden estar reportando equipos que tengas on-prem o tengas en otros clouds, pero no deja de ser un servicio en el cual te va a haber recomendaciones de seguridad, recomendaciones de higiene, tienes Threat Protection, te va verificando redes, almacenamiento, servicios de base de datos, bueno, y te va diciendo si tienes actualizados tus equipos con las actualizaciones de seguridad. Bueno, por un lado está un centro de seguridad y de actuación y por otro lado está el gestor, ¿no? Por decirlo así, el de seguridad, en el cual se reportan todas las alertas y tú puedes gestionar toda la seguridad global, ¿no? De toda la empresa. Entonces, yo creo que en este caso trabajan de la mano, se complementan perfectamente y una sin la otra, pues me parece una situación inconcebible, ¿no? O sea que no... Yo veo siempre Azure Security Center como el que te dice lo que tienes que hacer para que tu infraestructura esté segura. Te avisa si tus máquinas no tienen cifrado el disco, si no tienes en determinadas máquinas el just-in-time habilitado, si un usuario administrador no tiene MFA. Y te da esas recomendaciones y desde ahí pues tienes de un vistazo el nivel de seguridad que hay en tu organización. Pero por muy alto que sea el nivel de seguridad, alguna vez se te van a colar y querrás enterarte de que se te han colado. Quien te va a decir que se han colado es el SIEM, el Sentinel. Entonces tú tienes el Security Center para ayudarte a levantar
por decirlo así, tus murallas, tus defensas, pero el huequecito que quede por el que se te cuele alguien, ahí va a estar Sentinel para pillarlo. Ok. Claro, Claro. no solo pillarlos, sino decirte si te entran, cómo te han entrado y decir, vale, pues me han entrado así, pues ya no me vas a entrar de esa manera. Ya construir una nueva muralla, como dice Paco, y hasta la siguiente vez, ¿no? Porque esto es no parar. Sí, al final la seguridad es una carrera, pero que no se ve el final. O sea, cada vez creemos que estamos más cerca de llegar al final, pero siempre surge algo que nos hace seguir corriendo una vez más. Sí. Es una carrera, cierto. Sí. Bueno, pues hemos cubierto bastantes cositas de Sentinel, de los SIEMs, de funcionalidades, de escenarios. No sé si hay alguna cosa que me haya dejado en el tintero, pero se me ocurren cosas que, bueno, podría seguir, pero se me ocurren cosas, yo voy preguntando y vosotros me decís. Si, por ejemplo, suponeros la situación en que tenemos un cliente que ya usa otro SIEM y no es Sentinel, se está planteando el uso de Sentinel. ¿Cómo se come esto? O sea, ¿cómo hacemos que eso no le incremente la complejidad si él viene ya de otro SIEM? ¿Se puede integrar con Sentinel? No. ¿Qué posibilidades tenemos ahí? Bueno, en este caso, a mí también me ha pasado en algún cliente en el cual pues le cuentas de que va Sentinel y te dice, vale, pues yo lo que quiero es conectar todos mis servicios de seguridad al Sentinel, pero que el Sentinel luego me lo envíe a mi SIEM actual para asegurarme, ¿no? Es como dices, bueno, digo, oye, poderse se puede, ¿no? Eso no hay ningún problema, pero es un poco locura, ¿no? Es como duplicar el trabajo, ¿no? Es asegurar lo que ya es seguro pero vamos, en este caso, pues Sí, me yo ha lo pasado veo como dime. integración. Es decir, no sé si lo veis así o no, pero lo veo como al final, a nivel de seguridad, tampoco quieres acabar con 25 piezas que te dispersen la atención. Entonces, si al final puedes agregar todo lo que recoges en un único sitio y hacerle caso a ese sitio, o sea, a ese elemento, digámoslo así, pues yo creo que mejor que mejor. Aunque detrás haya cierta complejidad, lo que tú decías, Roberto, que al final puede haber cierta duplicidad de funciones, porque tengo piezas de igual categoría que están, digamos, trabajando con distintos elementos, pero el tener una visión Claro, agregada al final es sí. importante. Yo entiendo que que el cliente, en este caso, o el responsable de seguridad, quiera verificar que lo que recibe, que lo que detecta Sentinel, pues es lo que detecta su SIEM actual. Pero aquí ya incrementas la complejidad porque probablemente tienes que utilizar unos servicios adicionales de Azure como un Event Hub para reenviarlo a una solución como un Logstash o un Elasticsearch, que a su vez lo vuelve a reenviar pues a soluciones de terceros o SIEMs de terceros, como pueda ser un Splunk o, bueno, sabes que poderse se puede. Hoy en día la verdad es que cualquier solución en cloud te va a dejar redirigirlo. Pero bueno, es complicar un poco el asunto, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Está claro, o sea, al final podemos ir agregando piecitas y complicarlo todo lo que se quiera. O sea, pero la belleza está en la sencillez. Cierto. Yo quería volver a un punto, si me permitís, antes de que terminemos, que Paco habló al principio y yo me quedé con esos dos en la cabeza, he empezado a tirar de la manta de Log Analytics y nos ha llevado aquí, pero se me quedó un puntito ahí en la cabeza que es el ATP. Paco en un momento dado habló del ATP. Entonces, yo quería que hiciéramos alguna referencia al Azure ATP, que contéis un poco qué es eso de Azure ATP, si tiene alguna relación con las características de ATP que ya estaban en Office 365 o no, son complementarias, una sustituye a la otra, cómo debemos de ver esto. Y luego finalmente si
si esto también tiene algún tipo de integración con lo que hemos estado hablando. O sea, quería no dejar ese componente de fuera que me parece bastante importante. Sí, vamos. Ahora mismo estamos todos con el teletrabajo, migraciones a la nube, pero al final siempre algo va a quedar en on-premise. Y quiero protegerlo también, y quiero protegerlo de forma centralizada, y quiero aprovechar esas herramientas y esa inteligencia y esa potencia que tienen las herramientas de Microsoft. Pues Azure ATP me ayuda precisamente a eso. Me ayuda a proteger mis sistemas on-premise. Y no solamente me ayuda a proteger los sistemas on-premise, sino que lo mismo que en el caso de Sentinel yo decía, es para descubrir si alguien se me ha colado. Pues ATP puede ser muy preciso, es un chivato, me va a decir todo lo que alguien haga, todo, absolutamente todo, en un directorio activo que tenga on-premise, y esa información me la va a presentar de una forma ya muy depurada. No tengo que andar mirando el log de security de cada una de las máquinas que tengo dentro del directorio activo ni en el controlador de dominio. Me lo va a depurar, me lo va a mostrar en un panel, y además esa información alimenta a Sentinel. Tengo por aquí, si me permitís compartir mi escritorio. Sí, sí, sí. ¿Vale? Voy a compartir esto que tengo aquí. Bueno, es un simple laboratorio hablando de la sencillez que tiene desplegar Sentinel, que tiene desplegar estas herramientas. Pues prácticamente este laboratorio se despliega en 15 minutos. ¿Vale? Yo tengo una máquina con un controlador, un dominio, una máquina que, como el controlador de dominio, en principio estará en el CPD y no debe estar accesible a cualquiera físicamente, pues tengo la máquina de administración, y tengo una máquina de alguien que, bueno, pues no ha cumplido con las medidas de seguridad, ha pulsado en un enlace que le han enviado un correo electrónico y se le han colado la máquina. Es un usuario normalito, es un usuario sin privilegios, pero se le han colado. Pero tengo la ventaja de que en mi controlador de dominio, en el dominio, tengo un sensor de ATP. Cuando alguien se ha colado en esta máquina, la máquina, le he puesto víctima para que quede claro cuál es la máquina en la que ha entrado, entra y, claro, cuando alguien toma el control, ojalá hubiese podido tomar el control de un domain admin, pero normalmente es un usuario normal, un administrador, es un usuario del dominio. ¿Qué va a hacer? Pues va a empezar a intentar encontrar información, va a intentar ver cuáles son los usuarios que hay en el dominio, haciendo una simple consulta a la edad, va a intentar descubrir cuáles son los grupos que hay en el dominio, si hay alguno que, aunque sea por el nombre, pues le da alguna pista que puede ser un grupo con ciertos privilegios de administración, a ver quiénes son miembros de esos grupos, a ver hasta dónde puede llegar. Bueno, pues en el momento en que ese atacante empieza a hacer algo, lo que sea, más mínimo, ATP ya está detrás vigilando y avisándome de todo lo que ese usuario está haciendo. Es tan simple como yo monto un conector, lo tengo, como decía, en on-premise, tengo ATP, evidentemente, en la nube, va a enviar información y aquí tengo ya completamente depurado que un usuario, desde una máquina ha hecho algo raro. No ha hecho más que un netuser /domain para ver los usuarios del dominio, que en principio, bueno, eso no es algo muy dañino. Pero no es habitual que un usuario sin privilegios, probablemente un usuario sin privilegios, tampoco tenga conocimientos como para hacer un netuser, pues no es habitual y ya se da cuenta ATP. Threat Protection se ha dado cuenta y aquí me lo está mostrando. Está diciendo, oye, que este usuario algo ha hecho. Puedo verlo con más detalle. Si me voy a ese usuario, puedo ver todo lo que ese usuario ha estado haciendo. Aquí tenemos, desde que el usuario ha empezado a hacer algo extraño, se ha logueado en una máquina, ese usuario ha empezado a hacer una enumeración, ha consultado a ver quiénes son Enterprise Admin, quiénes son Domain Admins, ha mirado todos los grupos del dominio, ha consultado por un determinado usuario que le parecía interesante. O sea, es que sé más de lo que él ha hecho. Sé más de él que él mismo. Así que toda esta información la tengo aquí para poder hacer, como decía, un análisis completo de por dónde se me han colado, cuándo se me han colado, por quién se han hecho pasar. Evidentemente, aparte de tener esta información así tan detallada, pues tenemos una serie de alertas. Por cierto, en ATP ya tenemos un nuevo panel, el de Cloud App Security, bastante más vistoso. Aquí tengo una serie de alertas. Bueno, yo en este entorno llegué incluso
a comprometer el dominio, a hacer un ataque y lo más básico, empezando pues con una transferencia de zona de DNS hasta llegar a capturar la contraseña, la clave maestra, el hash maestro del control de dominio, todo eso lo tengo aquí. Pero es que además de tenerlo aquí, como decía, también me lo llevo a mi Sentinel y en mi Sentinel me aparecen esos incidentes. No tengo que hacer nada. Esto, como decía, son 10, 15 minutos, no me llevo más. Aquí tengo esos incidentes y simplemente, aunque yo busque un incidente, ese que comentaba de que yo he comprometido el controlador de dominio y he capturado la contraseña maestra, si me voy a ese incidente, Sentinel me permite investigarlo, me permite ver todas las relaciones de máquinas, usuarios que tengan que ver con ese ataque. Desde dónde se han colado, dónde está la máquina de la que han capturado su contraseña, con qué usuario han entrado. Aquí tenemos cuáles son los ataques que ha utilizado, una ejecución de código remoto, solicitudes maliciosas, otras máquinas que ha utilizado, como el landing PC. Y desde aquí yo puedo ir tirando el hilo, y además de una forma gráfica, para ver alertas y eventos que se han relacionado con ese ataque. Pues esto, como decía, lleva 10-15 minutos. No me ha llevado más a hacer algo como esto. Claro, además Paco saca otra de las funcionalidades que tiene Azure Sentinel, que es la investigación, ¿no? No utiliza una herramienta sosa, aburrida para mostrarte y correlarte toda la información. Utiliza este servicio en el cual, pues si te fijas, incluso poniendo el ratón encima de cada uno de los usuarios o de las máquinas pues te va dando posibilidades de seguir buscando y seguir investigando, seguir haciendo hunting de lo que ha ocurrido, ¿no? Y darte todo lo que es una foto global de qué es lo que ha pasado, ¿no? Que muchas veces es lo que no sabemos, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué máquinas han estado involucradas? Pues mira, de una manera muy gráfica, muy sencilla, vas tirando poquito a poco, vas mostrando todo y te va contando pues lo ocurrido. En el panel, por ejemplo, de la derecha, ahí puedes ver también lo que te va dando lo que es el timeline, ¿no? de lo ocurrido, ¿no? Pinchas y vas, que esto básicamente es lo que mostraba Paco de la versión antigua de Azure Threat Protection, ¿no? Entonces, pues eso, te va dando, vas siguiendo, vas pinchando y te va mostrando los saltos que ha dado, los intentos que ha hecho el usuario de convertirse en domain admin, el ataque que ha hecho, ¿no? O sea, que tú, esto en este caso, muy sencillito que ha montado, sencillito entre comillas, ¿no? Que ha montado Paco en un laboratorio. Vamos, lo puedes decir, son 15 minutos, ¿eh? O sea, 15 minutos, pero vamos, que hombre, requiere tener unos conocimientos y para hacerlo, pero que lo que dices, joder, lo has clavado, macho. Pero que la infraestructura... Sí, es que me parece brutal el poder tener una visión de una arquitectura de un ataque tan gráfica, porque al final detrás de esto hay una correlación de logs y de hechos que han ido sucediendo, que claro, cuando tú los ves, digamos, en bruto o por separado, pues no eres capaz de detectar nada, pero sin embargo aquí te está cogiendo todos los granitos que son importantes, lo está juntando y te lo deja clavado de una forma gráfica súper fácil de ver. Genial. Pues yo me ha gustado mucho que al final acabe todo esto en Sentinel, incluso lo que viene de ATP. Y yo quería terminar con una cosa. Os dejo unos minutitos para que me habléis precisamente de una parte que considero muy importante y quien nos está escuchando seguramente pues también lo esté preguntando, y que pues está relacionada con, oye, me ha gustado todo esto, me ha gustado lo que he visto, me ha gustado Sentinel y bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿cómo empiezo yo a trabajar con el entorno? ¿Cómo puedo yo empezar a aprender las funcionalidades de Sentinel, a explorar? ¿Tengo que desplegarme un entorno completo? ¿Tengo alguna forma de hacer las cosas, de
partir de algo ya hecho? O sea, ¿qué opciones tengo en este sentido? Pues mira, en este caso, por ejemplo, Paco y yo hemos tenido la suerte de dar alguna serie de workshops y de meetups de Sentinel y bueno, pues y sobre todo si conoces Azure, pues sabes que puedes utilizar las plantillas ARM, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí tienes dos opciones, por decirlo así. Puedes desplegar un entorno real en base a una plantilla en el cual pues nosotros hemos utilizado en algunas demos pues un entorno real con un servidor Windows Server 2016, una máquina Linux, un firewall application, o sea, desplegamos una serie de servicios para simular un ataque. Desde un Kali Linux, pues simulamos un ataque, pero tienes que desplegarlo todo y tienes que un poco simular el ataque para empezar, que eso empiece a reportar. Lo que ha hecho Paco hace 5 minutos, sencillamente, bueno, pues nosotros hace unos meses lo hacíamos pues utilizando este mismo gráfico, ¿no? Y bueno, tienes esta opción inicial, ¿no? Y últimamente está otra opción que me parece también muy interesante, en la cual pues lo que hacemos es, tenemos un dataset, existe una serie de datasets con logs ya predefinidos de ataques, de alertas, de malware. Entonces, lo que hacemos es utilizamos esos repositorios para cargarlos, ya utilizando, como puedes ver también en las imágenes, para cargarlos vía Kafka y luego un Azure Event Hub, cargarlo a Log Analytics y que el servicio de Azure Sentinel empiece a leer esos logs como si fuesen en tiempo real y te vaya trazando ese gráfico y esa imagen de todo el ataque. O, por ejemplo, puedes hacerlo también directamente vía Python y bueno, ficheros de configuración y el servicio de HTTP Data Collector API de Log Analytics, en el cual, pues igual, por decirlo de una manera, le enchufas los logs como si estuviese ocurriendo de manera en tiempo real, pero realmente estás utilizando unos repositorios, ¿no? Algo precreado, le estás dando, digamos, le estás acelerando la, digamos, extracción de información, la captura de información para que luego pueda darle algún sentido a eso. O sea, te estás ahorrando un montón de tiempo al final. Claro, y esto de qué nos sirve, pues sobre todo pues para lo que comentabas, Paulo, nos sirve pues para que empecemos a trabajar con un entorno en muy poco tiempo y empecemos a detectar situaciones, ataques, movimientos laterales, un poco vayamos cogiendo esa habilidad con la herramienta y con las posibilidades que nos ofrece. No solo me quedaría incluso con estas dos opciones que te comentamos ahora mismo, sino también tenemos una solución que es espectacular en la cual pues si podemos os enviaremos más información y sobre todo laboratorios, pues también tenemos los Notebook Jupyter, que realmente lo que haces es desplegarte un cuaderno en el cual pues tú puedes empezar a pues hacer todo un seguimiento, un chequeo, puedes incluso en todo esto en tiempo real, utilizando no solo comandos, en este caso de Python, sino que puedes integrar imágenes, gráficos, todo en un mismo entorno y ya de por sí la propia plataforma te ofrece todos estos cuadernos en los cuales, pues mira, puedes desde una guía de investigación, entonces te va dando una serie de pasos para que tú vayas investigando todos tus usuarios. O por ejemplo, para máquinas Windows, para máquinas Linux, pues por ejemplo, para dominios y URLs o para lo que es Office 365. Bueno, pues esta herramienta que me parece espectacular, que son los Azure Notebook, bueno, pues también te la tienes para empezar tú a jugar, ¿no? O sea que yo muchas veces digo jugar, pero realmente jugar para mí es el mejor sistema de aprendizaje, ¿no? Hombre, es que en otras condiciones sería complicado, porque montar una infraestructura como esa, pues implica que tú sabes hacer los ataques, manejar herramientas, Kali, Mimikatz, Metasploit, pero ya no solamente eso, sino es que además hay características de Sentinel que para que empiecen a funcionar necesitan
pues una semana, 30 días, como decía antes, de haber ingerido información para analizar patrones y saber si algo se sale de la norma. Ahí ya lo tienes hecho. Exacto, es que lo que veo es eso. Nos ahorra muchísimo tiempo de aprendizaje, de ingesta de datos, o sea, todo eso que necesitaremos dejar semanas o incluso meses para sacar algo de ahí, pues lo podemos tener de repente. O sea, en un pispás lo tenemos todo. Efectivamente. Perfecto, chicos. Pues yo os quiero dar las gracias porque la verdad que la sesión ha estado fantástica, en serio. O sea, creo que hemos aprendido un montón y sobre todo creo que le hemos dejado el gusanillo a la gente de querer probar Sentinel y querer pues explorar un poco más en esto. Mucha gente se va a quedar con esa necesidad de llegar a esa gráfica de arquitectura de ataque que has enseñado, Paco, porque realmente es espectacular, o sea, la forma como puedes investigar un incidente con esas herramientas tan potentes y que hacen tan sencillo ver una cosa que hasta ahora era tan compleja. Así que muchísimas gracias por haber acompañado en esta sesión de seguridad en Azure. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como el resto de los que os hemos estado escuchando. Y muchas gracias por participar en el Global Azure Virtual 2020. Gracias a vosotros. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.